En el mes de mayo se han reportado 15 nuevos juegos multijugador que valen la pena conocer. Somos Emma y Julio con el reportaje del mes. ¿Qué tenemos hoy, Julio? Revenge of the Savage Planet. Una acción-aventura en el que trabajamos para una compañía que nos envía a otro planeta para habitarlo. Pero surge un problema y es que cuando llegamos a nuestro objetivo, nuestra nave se destroza por unos meteoritos y para colmo nos notifican que estamos despedidos y que la empresa cerró. Así que nuestra primera misión va a ser explorar los alrededores y ver qué onda, qué hacemos. Roadcraft. En este somos un equipo de restauración de lugares devastados por desastres naturales. Entre las tareas que tenemos que hacer son reparar calles, quitar escombros, cambiar tuberías dañadas y muchas otras cosas más. Tienen misiones, aunque algunas personas dicen que son lineales, otros también dicen que son divertidas. Si jugaste SnowRunner, no esperes una SnowRunner, sino algo más lineal. Cubic Odyssey, el No Man's Sky de cubitos. Es un juego de craftear, explorar decenas de planetas y combatir contra una plaga cósmica llamada la Penumbra Roja. Eso sí, el multijugador tiene algunas limitaciones, pero sus devs dicen que van a arreglarlo. Entre esas limitaciones que hay está la de que solamente el host puede avanzar en la misión principal, o también que es el único que puede usar algunas estructuras. Setup a Culinary Adventure. Dos aspirantes a super chefs se aventuran en una isla desierta y muy peligrosa con el objetivo de crear cientos de recetas nuevas. Si te gustan los juegos de cocina tipo Overcooked, te va a gustar. A nosotros nos recordó una mezcla entre Chef Day fusionado con el Overcooked. Broadventure, un horror survival con una cámara un tanto caótica que nos recuerda al Don't Starve pero con muchos brillos. A diferencia de otros juegos de este género, este intenta innovar agregando un sistema de construcción de bases, con el que atraemos nuevos personajes y desbloqueamos más mejoras o nuevas habilidades. Rail Gods of Isterra, un supervivencia aventura visto desde arriba con estética Lovecraftiana. La trama va de que despertamos en una realidad retorcida en la que estamos vinculados al Rail God, que es como un tren viviente al que tenemos que ofrecerle sacrificios y mejorarlo para llegar a los lugares lejanos con el fin de derrotar a los grandes antiguos. Dung Dung, juego jaja de básquet con muchos mapas para dar variedad a cada partida. No hay mucho más que decir, pero ahí de fondo queda un poquito más de gameplay. Fantasy Life E, RPG relax en donde jugamos como un par de aventureros que acompañan al arqueólogo Edward a una isla inexplorada en donde encontramos a un dragón de huesos y una chica que nos dice que debemos salvar al mundo. Pero nosotros también podemos elegir armar una ciudad, andar a caballo y otras actividades relax como decorar nuestra casa. Regulators, somos parte de un mini escuadrón de mercenarios que tiene como objetivo eliminar a todos los villanos mutantes de la ciudad. Para nuestra suerte, nosotros también somos mutantes con poderes especiales, así que junto a nuestra arma cargada de balas y un fiel amigo, ningún villano va a escapar de la ciudad. Scrap House Simulator. Montamos junto a un par de amigos nuestra propia tienda de comida árabe, a la que tenemos que ir mejorando poco a poco con las primeras ganancias del local, colocando mejores muebles y máquinas. Hasta nos dan la opción de tener nuestro propio perro o gato dando vueltas por el restaurante. Creo que eso no sería bien visto en muchos lugares. Flora and Funk, tiene un nombre más largo que es Guardian of Vampire Garden. Es un jueguito muy inspirado a la jugabilidad de los juegos arcade de las primeras consolas, pero con mejores gráficos. A este tipo de juegos nosotros le decimos los retromodernos. La misión principal es ir a proteger las huertas de vegetales del gran Lord Drácula de los molestos insectos que están intentando devorarlas. Blink, Banner of the Spark. En algún lugar del año 3000, unos robots malignos destruyeron al mundo natural como lo conocíamos. Pero nosotros, juntos a los Unibot, una facción de robot amigable, lo destruiremos y restauraremos la paz que se perdió. Además de eso, otra parte importante del gameplay es que nos permite reconstruir la ciudad. Tinkerlands, el hermano perdido del Core Keeper. En él estamos varados en una isla misteriosa y al igual que otros juegos del estilo, nuestro objetivo es buscar recursos, craftear, matar enemigos chiquitos, matar jefes y explorar todo el mundo. Nosotros aún no lo jugamos, pero por lo que vimos en el tráiler se ve muy completo. Tiene una isla principal, 3 islas grandes y a lo largo de su Early Access tienen planeado agregar muchos tipos de islas pequeñitas. Sección 13. Este ya se había lanzado en Early Access hace un tiempo, de 2023 por ahí, pero este mes lanzó su 1.0 y como no lo conocíamos, te lo contamos ahora. Trata sobre que al fondo de una instalación ultra secreta había unas criaturas que se volvieron locas y nosotros somos parte de un grupo de investigadores que deben descubrir el porqué. Su cualidad es a los shooters vistos desde arriba, o también twin shooter, o shooter de las dos palancas, o shooter con dos palancas. Ya saben que esto de los géneros a veces es un poco rebuscado. Elden Ring Night Reign, un rediseño de la jugabilidad de Elden Ring planteado para atraer a otros jugadores a este universo. A diferencia del Elden Ring principal, este está más enfocado a ir junto a nuestros amigos enfrentando jefe tras jefe. Supuestamente igual de desafiantes, pero sin todo el farmeo y exploración del título principal. Fin del reportaje de este mes, esperamos que nos sintonicen en próximos episodios.